Estoy aquí con Mikel Otero, que este jueves va a llevar el tema sobre Garoña, que se va a discutir en el Parlamento Vasco. Y simplemente, pues bueno, tras la decisión que ayer supimos del Consejo de Seguridad Nuclear, de los técnicos que habían emitido un informe favorable, pues quería saber un poco cómo está el estado de la negociación con el resto de partidos y qué es lo que cree que debería aprobarse en el Parlamento este próximo jueves. Bueno, pues una vez más vuelve el tema de Garoña, por enésima vez, digamos, porque este tema es un tema recurrente y el Partido Socialista había presentado una iniciativa que se quedaba en poco más que una declaración institucional, digamos, ¿no? Nosotros lo que entendemos es momento de pasar pues, de las palabras a la acción y como poco, como mínimo imprescindible, entendemos que pues, se debe exigir el cese inmediato del señor Fernando Martí, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Ese punto yo creo que hay que aprobarlo porque tanto EH Bildu como el PNV como el Partido Socialista como otros tantos han pedido ya eso, así que no podemos rebajar ese nivel. Pero en cualquier caso, tal como se pedía en diferentes comparecencias de la movilización social, es hora de tomar medidas, ¿no? Entonces entendemos que hay más posibilidades de acción, ¿no? Podemos pedir a los servicios jurídicos de la Cámara que nos emitan un informe para ver qué posibilidades de actuación, tanto jurídica como administrativa, tenemos en diferentes instancias y creo que nos tenemos que poner a ello, ¿no? Y además de eso, en el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear hay dos miembros del Gobierno vasco que entendemos que hay que retirar mientras no se garantice que Garoña no se va a volver a abrir. Esas serían como dos primeras medidas que hay que poner encima de la mesa, y yo creo que hay otro tipo de medidas que tienen algo de simbólicas pero también de prácticas, y es garantizar que este mismo Parlamento vasco no se suministra de energía eléctrica que proviene de la energía nuclear. Y hoy día esto es posible porque tenemos las certificaciones 100% renovables, entonces entendemos que hay que pedir también que se sigan dando ese tipo de pasos.